Está ya. Oima pico. Anisene. Y catu pico. Ñamba e por andu supe. Va epa oyapo oikobo. Boejara David Galeano Olivera, director general, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Muy buenas tardes. Ayer bande. La otra vez video de compartía cueja y se usa o no se usa signo de interrogación en el guaraní, es decir, se pinta o no se pinta. No, en guaraní pues tenemos lo que se llama un sufijo, es una partícula, así como una sílaba, que es pa, y nosotros cuando decimos carupa, o jopa, o popa, esa terminación pa es la pregunta. Ese es el equivalente a ese signo de interrogación del castellano. Por eso dije... guaraní no oye purulga. O una picó. Allí voy. Puede ser pa, puede ser picó, y una forma degradada. La picó y pita y co. Hablan de notas de años de la pichada, que tuve ya y Itapuaguamba, Baeco. Baeco de Yapo, y no pueden Baepico, de Baeco de Yapo, allá. Araca Eiko de Yuta, Moico de Jo, Erangue Mopico, Tena Araca Épico, oye Mopico, está Maico, Baeico, Maenaico. Bueno, son las tres maneras que tenemos en guaraní para expresar la interrogación. Y agregándole eso, automáticamente ya se convierte en una pregunta sin necesidad de usar el signo de interrogación que tenemos en castellano. A veces, por ejemplo, se utiliza eso con los extranjeros, como de hecho no entienden el guaraní, entonces por lo menos hasta que sepan que cada vez que escuchan picó, ico y pa, entonces a ellos por una cuestión didáctica se les pone el signo de interrogación, pero solamente en este caso, Gilberto. Lo correcto es directamente no usar esos signos de interrogación en el castellano, sino que simplemente agregarle pa, pico o la forma abreviada que es ico. Y esa es la pregunta guaraní. O sea que en la grafía, en la gramática, eso no incluye. Claro. De hecho, cuando nosotros hablamos siempre del tema de la gramática, a veces siempre queremos ver lo mismo que en castellano, queremos ver en guaraní. Pero como son idiomas tan diferentes, entonces de a poquito, está entrando, y yo creo que justamente ese es el valor que tienen los medios de comunicación, Gilberto, en este caso conversando contigo, así como gracias a tanta gente que continuamente esto nos llama, nos pregunta, siempre esto ayuda y se vuelve algo muy didáctico, ¿verdad? Y esto sirve justamente para contarle a la gente que el guaraní funciona de una manera diferente al castellano. Y otro caso así muy interesante, que ocurre mucho, que nosotros no nos damos cuenta. Yo le digo a todo el mundo, guaraní, porque está aquel que cree que porque usa 3-4 palabras en castellano ya por eso no habla bien guaraní. El guaraní es lo que se llama, se dice técnicamente, es sintaxis, es construcción, es saber construir. Y una cosa que me llamó la atención en esta serie de así de encuentros con gente que está en los medios, sobre todo en la tele, en la radio, era el otro día, por ejemplo, la oralidad y la nasalidad. Perfectamente nosotros usamos de Gilberto, uno que está en la función, uno que está allá por el fondo, ni hoy. No ya mi ocacoa, oicoa, guaraní, me recoberbe. En este caso, ni qué decir. Y ponía yo el ejemplo por darle el caso de ya y ña. Ñande ña, oye, coa, pues, de ya, yaguatá, yaguacuí, aunque en este ña, ñe, o bien en este ña por anduna sube, debemos ese ya por anduna sube, debemos ese ya ñe en la sabuete, ya ñe en la sabuete, no se pudo poner vino, ya yemongueta, ya yemongueta, ya va a ser ya yemongueta, no, ya yemongueta para ver, todo el mundo te va a decir ya yemongueta,
Y entonces, ¿qué es lo que eso demuestra? Que inclusive de oído hemos aprendido a hablar guaraní. En el caso de ya y ña, nosotros usamos perfectamente. Si yo le tengo que explicar eso a un extranjero o a una persona que no habla, tengo que contarle que en guaraní hay palabras orales y palabras nasales y que algunas de esas letras nasales son, por ejemplo, la G, lengua G, que es una G nasal que no existe en castellano, la M, la N y la Ñ. Así le tengo que explicar. Y entonces cada vez que habla, él tiene que fijarse primero si hay una M, una N, y si no, entonces va a decir ya guatá, ya carú, ya guapé. Pero para nosotros nunca hubo necesidad de eso. Ni andeña ni y burucuá, guaraní. Y voy al otro lado, eso usando prefijos. Por ejemplo, también solemos usar ye y ñe. Por ejemplo, yo digo, oye, jecajina, oye, jeca, ye, jeca. O ñejeca. Pero fíjate vos que cuando yo le digo a alguien, ¿qué se está haciendo? Él se está pegando. En oñenupágina, oñenupá. No digo yo oyenupa, no oñe. Y allí nosotros usamos perfectamente ye y ñe. Ahora, si yo le pregunto a cualquier persona que habla esto que estamos hablando ahora y le digo, ¿por qué me dijiste oyejeca y no me dijiste oñejeca? ¿Y por qué me dijiste oye? ¿Sí? Sí. Y el tema de entender y ne también, ¿eh? Claro. Eso mismo ocurre en estos ejemplos que te digo, bo y mo. Yo digo, por ejemplo, a, mo, mbapo. Como mbapo nasal, digo amo mbapo. Pero si la palabra es oral, yo puedo decir, por ejemplo, ambo guatá, yo no digo amo guatá, digo ambo guatá. Como guatá es una palabra oral, yo le pongo mo. Pero si la palabra es nasal, como el caso que dije recién, amoñenó, por ejemplo, amoñenó, comita, hijo, pape, amo, no digo amboñenó, sino digo amoñenó. Apenas digo apañan. Y dos casos más que esto van a ocurrir después de la palabra. Esto que mencioné, ya y ña, o por ejemplo, ye y ñe, o mbo y mo, ocurren antes del verbo. Sí. Y después del verbo, de la palabra, un verbo, un sustantivo. Por ejemplo, todo el mundo, si yo le pregunto a la gente cómo se dice yuyo en guaraní, yuyal, ¿cómo se llama así ñanandú? Jamás, y si encuentro a alguien que me dice ñana ti, va a ser algo raro. Todo el mundo dice ñanandú. ¿Y por qué decimos ndí? Porque es una palabra nasal. Y la palabra oral es decir ti, pacobatí. Entonces, Pacoa, todas esas palabras orales, y yo le digo, sí, no, nadie me va a decir mi Pacoandri, ya anda Pacoandri, no, Pacoandri. Y entonces eso mismo ocurre con ese tema que te estoy mencionando de ñanandri. Es ndri en este caso, nadie dice tuchaco ñanandri. Esas son características que tiene el guaraní, que no tiene el castellano y que hacen del guaraní un idioma especial y diferente al castellano y que hacen del paraguayo un personaje, si se quiere, único, que inclusive habla una lengua sin haber estudiado. De que hablamos definitivamente de Gilberto. Así mismo. Aparte de eso, vamos a dejar continuamos con la reunión de el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Y en donde se rinde homenaje, eso, pero a Shaguri semana hoy tiene homenaje. Hoy COVID tiene un homenaje excepcional ya fuera de la fecha, porque la persona que vino es una señora paraguaya que hace 25 años ella estaba que lleva viviendo en los Estados Unidos. Ella vive en Los Ángeles, en California, y es la presidenta de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste, de todo lo que viene hacia el Océano Pacífico, desde la parte norte de la costa oeste de los Estados Unidos hasta California, que está al sur. Y ellos formaron una asociación y se dedican a dar clases de guaraní. Nosotros empecé primeramente yo a darle clases a ellos en forma virtual, luego fue la profesora
Porfirio Urrego y últimamente el profesor Juan Félix González. Y bueno, ellos hacen cursos de danza, de guitarra, hoy mía bien, y llevan ya en esto prácticamente unos 7, 8 años. Y aprovechamos la ocasión y que estuvo por acá y le entregamos a ella nuestra distinción tan especial que es un reconocimiento a la importante labor de ellos en la promoción del guaraní. Y así como el caso de ella, habíamos tenido nosotros la vez anterior la oportunidad de entregarle a una gran artista como es Tina Grance. Ahora, en esta reunión que viene, Gilberto, va a ser a la vez la capacitación y la reunión mensual. Es decir, vamos a tener actividad el sábado, mañana y tarde, y el domingo toda la mañana hasta el mediodía. Van a venir todos los docentes, no solamente los directores del Ateneo, de las regionales, sino que ellos y sus respectivos profesores para la capacitación inicial. Y esta capacitación de 2 días se vuelve a repetir el primer sábado y primer domingo de julio, y esto es de cada año. Prácticamente son más de 35 años que nosotros nos reunimos en esto, que de hecho lo tradicional es el primer domingo, pero 2 veces al año hacemos 2 días de jornada como esta que vamos a tener el sábado que viene y el domingo viene, el 1 y el 2 de febrero, diría yo. O sea que no va a haber el homenaje. Sí, vamos a tener también. Vamos a tener, solamente que estamos esperando que probablemente mañana, el lunes nos confirmen. Tenemos 2 homenajeados a los que queremos. Uno es músico, estamos esperando que nos responda, y el otro también un comunicador. Enfatizamos mucho el tema de los comunicadores, como en su momento ocurrió contigo, Gilberto, cuando te entregamos esta distinción del Ateneo, porque son los brazos ejecutores. Ustedes son los que exponen toda esta información a través de sus programas, de esa gran actividad que hacen diariamente de llevar estas informaciones a la gente. Y lo mismo a los artistas, como en su momento no hace mucho allí a este gran artista paraguayo que es Don Digno Acuña. Y bueno, siempre es la intención rendirle un homenaje a la gente que promociona al guaraní en su condición de comunicadores, y por el otro lado a los artistas destacados en nuestro país. Y Pucumieta o pues Rojina Mocoyara, sábado, domingo. Pero y Catú también ya transmití bebieta y a saber ahora. Y Catú, porque no, sin problema. Ya. Sin ningún problema. Hay una anécdota con ese reconocimiento. Como siempre está invitado vos, está invitado allí Don Digno, están invitados todos. El sábado vamos a tener un rico guiso servido en vaso, en caso único. Nosotros hacemos cosas raras, ¿verdad? A ver, un guiso servido en vaso. Guiso al vaso. Servido en vaso. Así mismo. Y el domingo nuestro tradicional, formal, único Boririo Azul. Así es que, para no perderse. Sí. Una anécdota con respecto al reconocimiento que me dieron a mí no sé cuántos años atrás pero vivía todavía mi querido amigo Fidel Acosta. Sí. Y Fidel se fue conmigo hace varios años ya. El primero recuerdo que fue en Orqueta y se fue Gregorio a recibir una plaqueta para los dos, ¿verdad? Una para él y otra para mí, ¿verdad? Hablando de eso, he visto que Gregorio está de duelo, falleció una hermana. Sí, la hermana, sí. Sí, que es nuestro pésame también para Gregorio, gran amigo, gran promotor también del guaraní y la cultura de nuestro país. Y con respecto a Fidel, yo recuerdo que aquella vez él se fue conmigo y me dijo, David Galeano Olivera Anderaijú Añeteteje. Amba erebio eso va cuaco y pona intereingo co pergamino pe y presentación pe y marco mía y gente y pona interei la delicadeza que tiene este presente y eso se me quedó o sea que hasta me quiere hacer brotar lágrimas porque yo lo quería tanto a este señor que era tan servicial, excelente persona, tan humano. Sí.
te digo, Edilberto, justamente eso también fue la intención, que todo se haga de la manera más digna posible. Por más que sea un papel, una hoja, una cartulina, que sea de la manera más presentable posible. Y lo que nosotros fomentamos desde siempre es también el trabajo y la producción nacional, los marcos, vidrio, todo es más ahí en Paraguay. Raras veces vamos a encontrar que en el Ateneo adquirimos objetos de otro origen, de otro país. Tratamos siempre de promocionar, de valorar, de fortalecer lo nuestro en todo lo que hacemos. Nei upechaiteja yaja ese inala cincuentenario pues lleva 40 años. 40 años va a ser. 50. A título personal 150, pero la tenemos de 40 entramos, Sí. Fue 2025 estamos, ya de cosas, no todos los días se cumplen primero 40 años y sobre todo, Gilberto, esto no tiene la intención de soberbia ni de mandarnos la parte, pero 40 años por autogestión, yo creo que tenemos que ser el único, y si no somos los únicos, uno de los pocos, que Sí. como institución creada se mantuvo 40 años, dejando consigo un legado muy importante, una cantidad muy importante de profesionales que hoy trabajan, son docentes, son directores de escuelas, supervisores, muchos de ellos concejales, intendentes, concejales departamentales, hasta parlamentarios tuvimos egresados del Ateneo, así es que a eso sumamos lo del mes del idioma guaraní, los encuentros, los festivales, el Festival del País, mucho de ese trabajo del Ateneo quedó y forma parte de ese gran trabajo que vinimos haciendo entre todos en un gran equipo, y por eso decía 40 años donde inclusive también logramos descentralizar la educación y la cultura. Nosotros cuando empezamos a ir a nuestras primeras regionales en el interior, la gente no quería saber nada de que un profesor local les enseñe. Ellos decían, no, van a Paraguay. Y hoy tenemos la gran satisfacción, Edilberto, de que hoy nuestros directores y nuestros profesores son profetas en sus tierras. Ya no más a nadie es profeta en sus tierras. Hoy en el Ateneo, muchísima gente con una alta formación, con una trayectoria brillante, está trabajando en cualquiera de las regionales del Ateneo con el mismo ímpetu que tenemos acá en Asunción o Fernando de la Mora. No porque estemos en el último pueblito, no por eso vamos a hacer cualquier cosa. Hemos sido siempre responsables y creo que ese es el sabor más grande que tenemos en estos 40 años, y dentro de eso compartimos con tanta gente que nos ayudó y nos sigue ayudando. Insisto mucho, Gilberto, no, espero que no te canses y que la gente sepa entender dentro de ese largo camino que hemos recorrido, tu trabajo, tu presencia, tu solidaridad con el Ateneo ha sido pero extraordinaria. Esta labor tuya, y vos sos parte de la casa, así es que vamos a festejar todos juntos estos 40 años del Ateneo. Sin lugar a dudas, y para mí realmente es muy satisfactorio, y siento un orgullo y agradecimiento también hacia ustedes, sin lugar a dudas, y no me canso de no solamente propagar, sino destacar el trabajo, ¿verdad?, que hace el Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, que ha trascendido todas las fronteras realmente, increíble. No hace mucho me enviaba un ex director nuestro, Elías Pagalday. Yo no sé si tú te acordarás de él, ¿verdad? Sí. Y él siempre me envió hace el 18 de enero, dice: hola Dilberto, te mando este artículo que he encontrado hoy en un periódico vasco. El artículo estaba en euskera y te lo he traducido al castellano, ojalá te interese, te lo mando por Facebook. Y es algo que se hace en Bolivia. Voy a tratar de reenviarte, ¿verdad? No sé si tú tienes conocimiento. Yo la ceja te ajina cuaco asunto, pe ahora material
jaeo topaba cue. Y mira, y estaba escrito en euskera, a ver si que en vasco, y él me lo traduce. Mira que solamente para recordar, probablemente más o menos tiempo tiene que ser 2010 más o menos, que nosotros le teníamos, o lo vas a recordar a Pedro Purra, él había ido a una serie de encuentros que se hicieron en el País Vasco, por esa afinidad que hay. Ellos también, el euskera o el vasco, como también se le dice, es un idioma nativo allí de la zona de lo que actualmente es España. Inclusive en su momento generó una polémica tan fuerte que llegó a circunstancias muy violentas entre lo que sería propiamente España y el País Vasco, que siempre se declaró vasco, ¿verdad?, como país. Bueno, y en esas idas y venidas, inclusive se llegaron a hacer una serie de traducciones a cargo de Pedro Purra para la gente del País Vasco. No, ellos siempre te dicen, yo no soy español, yo soy vasco. Así mismo, igual que el catalán. Allí uno va a Barcelona y ellos dicen, bueno, ¿qué es eso? Dicen, yo recuerdo que yo estuve allí y me decían a mí, ¿dónde vaya a Barcelona? ¿Y dónde queda eso? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, y el y la catalán, no, se va, eso debió igual a José Luis Perales, pero no anda igual, dice. Cierto, y a mismo a Joan Manuel Serrat. Así mismo. Que es catalán. Así. Bueno, lastimosamente vamos a hablar de Aragón. Te agradezco como siempre y vamos a estar el próximo domingo por ahí, mi querido. Esperamos estar ahí el domingo. Profesor Dr. David Galeano Olivera. ¿Cómo no? Ahí estaremos. Te vas al sábado y vas a probar el único caso de guiso al vaso. Guiso al vaso, está bien. Allí va a aparecer a Guille Mojara. Igualmente. Bien, conversábamos así con el profesor Dr. David Galeano Olivera, director general y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. De mi parte, gracias y será hasta el próximo domingo.